Hubo un momento en la historia donde los conocimientos más profundos sobre la naturaleza de la conciencia y el despertar espiritual fueron sistemáticamente distorsionados, censurados y reinterpretados para servir a agendas institucionales. En lugar de la liberación auténtica del ser humano, Eckhart Tolle, al estudiar textos originales y manuscritos antiguos, descubrió deformaciones tan profundas en las traducciones oficiales de la Iglesia, que comprender estas manipulaciones puede revolucionar tu comprensión de la espiritualidad y liberarte de siglos de condicionamiento religioso limitante. Lo que vas a descubrir hoy probablemente trastocará todo lo que te han enseñado sobre los textos sagrados, porque la verdad es que los mensajes originales hablaban de una transformación inmediata de la conciencia, un despertar accesible para todos, una liberación que no necesitaba intermediarios. Pero estas verdades incómodas fueron cuidadosamente modificadas para crear un sistema de dependencia espiritual que perdura hasta nuestros días. Tolle identificó varias deformaciones mayores que han moldeado la comprensión occidental de la espiritualidad durante siglos. La primera, y quizás la más trágica, se refiere a la noción del reino de los cielos en los textos originales arameos. La expresión utilizada puede traducirse literalmente como la dimensión real del ser presente o el estado de conciencia unificada. No se trataba de un lugar físico después de la muerte, sino de un estado de conciencia accesible inmediatamente en el momento presente. Esta deformación no fue accidental. Al desplazar el énfasis de la experiencia presente a un futuro hipotético después de la muerte, la institución religiosa se aseguraba de que los fieles siguieran dependiendo de sus servicios y de sus intercesiones, en lugar de enseñar a la gente cómo acceder directamente a este estado de conciencia expandida. Se les enseñó que debían esperar, obedecer y tener esperanza. La segunda deformación importante se refiere al concepto de pecado. La palabra griega original, hamartia, significa literalmente errar el blanco o perder el centro. En el contexto espiritual original, esto se refería a perder la esencia de lo que realmente eres, tu naturaleza consciente fundamental. No era una cuestión de culpa moral, sino una descripción de la ignorancia espiritual, de la identificación excesiva con el ego y las formas temporales. Pero la Iglesia transformó esta profunda comprensión psicológica en un sistema de culpa y castigo, en lugar de ver el pecado como un error de percepción que puede corregirse inmediatamente con un retorno a la presencia consciente. Se convirtió en una mancha permanente en el alma que requiere rituales complejos, confesiones y penitencias para ser borrada. Tolle destaca que esta transformación tuvo consecuencias desastrosas en la psique colectiva occidental. Creó generaciones de seres humanos que se perciben a sí mismos como fundamentalmente defectuosos, indignos y separados de lo divino, cuando la enseñanza original apuntaba exactamente a lo contrario: revelar la divinidad inherente de cada ser consciente. Otra deformación crucial se refiere a las enseñanzas sobre la resurrección en los manuscritos más antiguos. Este concepto se refiere al despertar de la conciencia, la resurrección de tu ser esencial, más allá de la identificación con el ego y las formas temporales. Era un proceso psicoespiritual que cada individuo podía experimentar en vida. Los primeros místicos cristianos, antes de que sus enseñanzas fueran institucionalizadas, hablaban de la resurrección como un renacimiento de la conciencia en el momento presente.
Describían estados donde la identificación con la personalidad limitada moría para dar paso a una conciencia más amplia y liberada. Era una metáfora poderosa para describir la transformación espiritual. Pero la Iglesia literalizó esta metáfora psicológica, transformándola en un evento físico único e histórico. Esta literalización no solo vació la enseñanza de su sustancia transformadora, sino que también creó la ilusión de que esta resurrección estaba reservada a un solo individuo excepcional. En lugar de ser accesible para todos, Tolle también descubrió deformaciones importantes en las traducciones sobre las enseñanzas del amor. La palabra griega ágape, a menudo traducida simplemente como amor, describe en realidad un estado de conciencia no dual, donde la separación entre uno mismo y el otro desaparece. No es un sentimiento o una emoción, sino el reconocimiento de la unidad fundamental de toda la existencia. Esta comprensión revolucionaria del amor como estado de conciencia se redujo a mandamientos morales sobre cómo comportarse. En lugar de enseñar a la gente cómo cultivar este estado de unidad consciente, se les dieron reglas externas que seguir. La experiencia viva y transformadora del ágape fue reemplazada por conceptos intelectuales sobre el amor, una deformación particularmente sutil, pero profunda. Se refiere a las enseñanzas sobre la oración. En las tradiciones espirituales originales, la oración no era una petición dirigida a una entidad externa, sino un estado de comunión consciente con la dimensión profunda del ser. Era una práctica de presencia pura, similar a lo que hoy llamaríamos meditación o contemplación. Las instrucciones originales sobre la oración hablaban de entrar en tu recámara interior y cerrar la puerta, metáforas claras para retirarse de la actividad mental externa y sumergirse en el silencio interior. Pero estas instrucciones místicas se transformaron en fórmulas verbales repetitivas y en peticiones dirigidas a un Dios antropomórfico externo. Tolle explica que esta externalización de lo divino creó una separación artificial entre lo humano y lo sagrado, mientras que la enseñanza original tenía como objetivo revelar la inseparabilidad de la conciencia individual y la conciencia universal. Las deformaciones institucionales crearon una brecha que requería intermediarios para ser llenada. Una de las deformaciones más dañinas se refiere a las enseñanzas sobre el juicio y la condena. En los textos originales, las referencias al juicio describen el proceso natural por el cual la conciencia ilumina y disuelve las ilusiones del ego. Es un proceso liberador de discernimiento espiritual, no un sistema punitivo de condena. Pero la Iglesia transformó esta comprensión psicológica en un sistema de amenazas y recompensas externas. El juicio se convirtió en un evento futuro aterrador, en lugar de un proceso presente de clarificación de la conciencia. Esta deformación generó siglos de miedo y control psicológico. Lo particularmente trágico es que estas deformaciones le han robado a la humanidad occidental herramientas espirituales prácticas extremadamente poderosas. Los enseñamientos originales contenían instrucciones precisas sobre la meditación, la contemplación y el despertar de la conciencia. Pero estos aspectos prácticos han sido en gran medida suprimidos o deformados. Tolle se dio cuenta que al retraducir ciertos pasajes clave, manteniendo su significado espiritual original, emergen instrucciones místicas profundas. Por ejemplo, la enseñanza «estén en el mundo, pero no sean del mundo» se convierte en una instrucción clara sobre cómo mantener la conciencia presente mientras se opera en la realidad relativa.
De igual manera, la instrucción «háganse como niños pequeños» no es un llamado a la ingenuidad, sino una invitación a recuperar la espontaneidad, la presencia natural y la ausencia de condicionamiento mental que caracteriza a la conciencia antes de que el ego se forme completamente. Las enseñanzas sobre morir a uno mismo describen el proceso psicológico de desidentificarse con el ego, una práctica mística precisa que todas las tradiciones espirituales auténticas enseñan de una forma u otra. Pero esta instrucción transformadora ha sido deformada en conceptos moralistas sobre la abnegación y el sufrimiento, lo que hace que estas deformaciones sean particularmente perniciosas es que han creado una espiritualidad de aplazamiento. En lugar de enseñar el despertar inmediato, han creado un sistema donde la liberación espiritual siempre se pospone después de la muerte, después del juicio, después de cumplir ciertas condiciones complejas. Tolle destaca que esta mentalidad de aplazamiento es exactamente lo opuesto a la esencia del despertar espiritual auténtico. Todas las tradiciones místicas verdaderas enseñan que el despertar solo es posible en el momento presente y que no requiere ninguna cualificación especial, más que la disposición a abandonar la identificación con el ego. Otra deformación importante se refiere a las enseñanzas sobre el sufrimiento. En las tradiciones originales, el sufrimiento se entendía como el resultado del apego a las formas temporales y la identificación con el ego. No se consideraba intrínsecamente valioso, sino más bien una señal que indica que la conciencia estaba prisionera de ilusiones. Pero la Iglesia Católica sacralizó el sufrimiento, convirtiéndolo en una virtud en sí misma. En lugar de un síntoma que trascender, esta deformación ha creado generaciones de personas que asocian espiritualidad con sufrimiento, cuando la enseñanza original precisamente buscaba liberar del sufrimiento psicológico. Tolle explica que cuando comprendes estas deformaciones, esto puede liberar enormemente energía psíquica, que hasta entonces estaba bloqueada por conceptos religiosos limitantes. Muchas personas llevan inconscientemente el peso de siglos de condicionamiento religioso que las mantiene en estados de culpa, miedo y separación. Reconocer que estas limitaciones no forman parte de las enseñanzas espirituales auténticas, sino que son el resultado de deformaciones institucionales, puede ser profundamente liberador. Esto permite redescubrir la esencia universal de la sabiduría espiritual, sin las distorsiones que la han oscurecido. Es importante comprender que Tolle no critica la espiritualidad auténtica, sino las deformaciones que han oscurecido su verdadera esencia. Él reconoce que todos los grandes enseñamientos espirituales, incluyendo los preservados en la tradición mística cristiana, apuntan a la misma verdad fundamental, la posibilidad de un despertar inmediato de la conciencia. Los místicos cristianos auténticos, como Maestro Eckhart, Juan de la Cruz o Teresa de Ávila, habían encontrado la esencia transformadora original. Más allá de las deformaciones institucionales, sus escritos resonan perfectamente con las enseñanzas de despertar de todas las demás tradiciones espirituales auténticas. Lo fascinante es que cuando limpias estas enseñanzas de sus deformaciones, revelan una coherencia notable con los descubrimientos de la psicología moderna e incluso de la física cuántica. Las descripciones de la conciencia no dual, de la interconexión de toda la existencia y de la naturaleza ilusoria de la separación ego-mundo encuentran ecos
en las investigaciones científicas contemporáneas. Tolle sugiere que vivimos en una época única, donde estas antiguas deformaciones finalmente pueden ser aclaradas. Tenemos acceso a los manuscritos originales, a las herramientas de traducción precisa y a una comprensión psicológica suficientemente desarrollada para reconocer la naturaleza transformadora auténtica de estas enseñanzas. Esta aclaración no es solo académica, tiene implicaciones prácticas profundas para tu desarrollo espiritual. Cuando comprendes que el despertar es accesible, ahora, que no necesitas ningún intermediario y que tu naturaleza esencial ya es completa y divina, tu enfoque de la espiritualidad se transforma radicalmente. En lugar de buscar la salvación en el futuro o fuera de ti mismo, puedes comenzar a cultivar la presencia consciente que revela inmediatamente tu naturaleza verdadera. En lugar de llevar la carga de la culpa y la indignidad, puedes reconocer tu inocencia y tu completitud fundamentales. La invitación de Tolle es simple, pero revolucionaria. Abandona las deformaciones que te mantienen en la limitación y redescubre la esencia liberadora auténtica de la sabiduría espiritual. Esta esencia no pertenece a ninguna religión en particular, es el patrimonio común de toda la humanidad. Así que, gracias por acompañarme en esta exploración de las deformaciones históricas que han oscurecido la sabiduría espiritual auténtica. Si esta revelación te ha liberado de algunos condicionamientos limitantes, no dudes en compartirla con alguien que pueda beneficiarse. Y si deseas apoyar este trabajo de redescubrimiento y difusión de la sabiduría auténtica, puedes utilizar la función Super Thanks. Tu apoyo permite continuar aclarando estas enseñanzas esenciales. Cuídate y, sobre todo, cuida tu despertar, tu liberación. No está en un futuro lejano, te espera en este mismo momento, más allá de todos los conceptos que la han oscurecido